Estamos en el capítulo número 3 de estas conclusiones del Congreso del POR y era inevitable y quizás uno de los puntos más importantes de nuestro Congreso, el debate sobre la situación política que inevitablemente tiene que, como un partido que estudia minuciosamente los problemas, realizar una autocrítica o crítica, una revisión sobre la posición política que tuvimos cuando ganó Milei, porque sabemos que quizás hay un compañero de Brasil, de Bolivia que está mirando y no siguió. Hubo una debacle antes que gane Milei, porque incluso hubo partidos de izquierda que llamaron a votar a Massa, o sea, fue un desastre total. Nosotros claramente explicamos, digamos, qué significaba el gobierno de Massa, el gobierno de Massa. Bueno, Scioli después se incorporó. Entonces, el primer punto fue decir, bueno, ¿qué dijimos nosotros como cuando ganó Milei, por qué la gente lo había votado, a qué situación íbamos? Y bueno, te queríamos preguntar eso primero. Sí, nosotros hemos revalorizado esa caracterización porque nosotros decíamos de que mientras un arco muy importante en la Argentina decía que había una derechización de las masas, decíamos de que lo esencial del voto a Milei es el hartazgo con toda la politiquería. Milei no es un producto ajeno a esa politiquería. Un outsider, dicen, ¿no? De ninguna manera. Es un hombre, es un producto de esa politiquería, que lo ha financiado, que le ha puesto los medios de comunicación para que lo hicieran conocer en todo el país, que cuenta con el apoyo de los mismos grupos empresarios poderosos que han estado detrás de los gobiernos anteriores. Entonces, no es un hombre ajeno a la politiquería. Ciertamente el peronismo ha contribuido con fiscales, con candidatos, ha contribuido con la financiación y armarle las candidaturas. Entonces, no es para nada ajeno. Esto es un aspecto para nosotros importante. La otra cuestión es esto que decía al principio, el hartazgo, el fracaso de tanto de la política de Macri como de la política del nacionalismo. Lo que se debió llamar la casta. Lo que se llamaría la casta, exactamente. Es un fracaso de sus políticas. Es decir, el gobierno de Alberto Fernández, un gobierno que los propios peronistas decían, la primera vez con un gobierno peronista hay tal retroceso del salario que los trabajadores que están registrados están por debajo de la línea de pobreza. Esto es un hecho inaudito. Entonces, esto es lo que en cierta medida se castigó con el voto. Ahora, entendimos o interpretamos por qué la gente había votado a Milei, gana, y dijimos, es una dictadura civil. Sí. Y eso impactó mucho, porque nos preguntaban, ¿a qué se refieren ustedes con dictadura civil? Sí, hay una discusión, esta idea de que ganó con el 56% de los votos, por lo tanto hay una legitimidad democrática y una legitimidad de origen. Nosotros rechazamos esto. Entonces, para aplicar este programa, porque ni siquiera un gobierno un candidato tan improvisado, que tuvo que adoptar el programa de otra candidata, que era Bullrich. Esa es la realidad. Pero para llevar adelante... Que además volvieron en el programa económico todos los que ya hicieron desastres, no hay ninguno nuevo. Es la casta que gobernó con Macri, que estuvo en el gobierno. Entonces, lo que nosotros decíamos, para llevar adelante esta política necesitan aplastar a las masas. Tienen que inmovilizarlas, tienen que reprimirlas. Esta política no entra si no es con represión. Entonces, nosotros decíamos, ese intento que ya hizo Macri de dictadura civil, que se vio claramente con la utilización de los servicios de inteligencia, de la justicia, de los medios, la persecución a las organizaciones, a los activistas, este intento por bloquear las libertades democráticas, esto lo iba a hacer en mayor escala, lo iba a necesitar hacer en mayor escala Milei. Eso que quedó inconcluso por la lucha de las masas, que le impidieron a Macri poder avanzar con este cambio de régimen. Entonces estamos en un cambio de la situación política. Es decir, entramos en un gobierno que representa a menos del 0,5% de la población, porque esto nos parece importante, este señalamiento que hicimos al principio. Es falso que represente el 56%, representa al 0,5% que lo financió, que está detrás de su programa, que es de liberación completa de las regulaciones y controles sobre los grandes capitales, sobre las grandes corporaciones y abrir paso al saqueo del país. Ahora, nosotros como partido, quizás la mayoría conozca, pero si hay alguien que no conoce, nosotros
claramente entendemos como Partido Revolucionario que vivimos en la dictadura del capital. ¿Cómo lo escuchan? Dictadura del capital, porque la palabra dictadura para el país tiene un peso, por más que tome formas democráticas, democracia burguesa. Nosotros especialmente tuvimos varias dictaduras, pero la última fue feroz, pero entendemos que hay una continuidad en la defensa de la propiedad privada, es decir, en quienes gobiernan el país. Claro. Sin embargo, hay un cambio de situación, por eso hablamos de dictadura civil. Bueno, porque ¿en qué se expresa esta dictadura civil? Una es el papel de Bullrich, que tiene que ver con el protocolo represivo para impedir que las movilizaciones, para impedir las huelgas, para impedir cualquier expresión de protesta contra esta política. La otra es rearmar la CIDE, dotarla de un presupuesto extraordinario y que no tenga control, que no tenga que rendir cuentas a nadie de ese extraordinario presupuesto. La otra es la utilización de los medios de comunicación contra cualquier lucha, contra cualquier organización de las masas, diciendo que hay que dejar gobernar, que hay que dejarlo hacer, que hay que probar a ver si esta política funciona o no funciona, que no hay que resistirlo. Se apoya en la justicia, una justicia que claro, causas a los luchadores, persecución política, escuchas, carpetazos. Y también una política de extorsión, poner de rodillas a los gobernadores, a los legisladores, retirándoles recursos para obligarlos a que voten, a que apoyen sus políticas. Entonces, es una política de imposición violenta de este programa, no solamente a las masas, sino inclusive a otras fracciones de la burguesía, que no para disciplinarlas, para decir, este es el rumbo y acá tienen que acatar esta política. Por eso también esta política de cortarle los recursos, cortar recursos para educación, recursos para salud, de la coparticipación, terminar con los presupuestos de obra pública. Entonces, una forma de coacción sobre las provincias. Ni hablar de el RIGI y lo que significa. Ahora, uno dice, bueno, él dijo que iba a hacer eso, el ajuste, dijo que iba a ajustar a los trabajadores, que basta de cortar calles. De alguna manera, ese discurso fue claro. Sin embargo, también dijo que iba a resolver los problemas económicos, y te quería preguntar que vayamos ahí. Y no solamente no ha resuelto ninguno de los problemas, los graves problemas económicos, sino que estamos en una situación gravísima. Es un fracaso el gobierno de Milei. Exacto. Estamos viviendo una situación de catástrofe social. El grado de empobrecimiento de las masas es inaudito. Es peor que si hubiéramos vivido una guerra. El grado de... peor que la pandemia, peor que la guerra. Sí, los indicadores de la actividad económica, los indicadores de pobreza son peores que en el 2001, que fue la gran crisis que explotó con el argentinazo o con el levantamiento popular del año 2001. Hoy los indicadores son peores. Entonces, esto es claro que para las masas hay un retroceso fenomenal, porque la superdevaluación que aplicó en diciembre, que ya la había anunciado en noviembre, por lo tanto el incremento, el ajuste de los precios de un gobierno que dice que va a liberar todos los precios, empezó en noviembre. Entonces hubo una pérdida de poder adquisitivo extraordinario en todos los sectores de la masa. Casi nadie quedó fuera de este ataque. Entonces, este es un primer problema. Hay un agravamiento de las condiciones de vida de las masas. Una parte es buscada, porque no es un error la política de, por ejemplo, provocar una recesión, provocar esta cantidad de despidos. Pero la idea es que después de algunos meses podría haber algún rebote, algún tipo de reactivación. Esa reactivación no aparece ni va a aparecer. No aparecen los dólares, no aparecen los préstamos, no aparecen las inversiones. Claro, y crece el endeudamiento a una velocidad extraordinaria. Hay los informes del propio Banco Central indican que el endeudamiento es mayor y más acelerado que bajo el gobierno de Macri. Estamos en un nivel extraordinario de endeudamiento. Esto también pone en crisis su objetivo, porque uno de los objetivos centrales de Milei era, para cumplir con el programa del Fondo Monetario, acumular reservas, acumular dólares, tener superávit fiscal y de esa forma bajar lo que se conoce como riesgo país y poder refinanciar la deuda que vence el año que viene, que según estimaciones va entre 17 y 27 mil millones de dólares, una cifra impagable. Entonces,
el gobierno, uno de los objetivos centrales de la burguesía y de este gobierno, porque no es el gobierno de Milei, es el gobierno de las principales corporaciones económicas, y uno de los objetivos era que poder refinanciar esta deuda que estrangula al país. Esto ha fracasado porque no pueden bajar el riesgo país de 1.500 puntos, con lo cual ningún banco, ningún sector está dispuesto a refinanciar deuda el año que viene, ni darle nuevos préstamos. De hecho, no entra un dólar, por lo tanto, como decís vos, vamos a un default. El país va a una cesación de pagos con una crisis mayúscula en la economía. Bueno, las reservas son negativas, es decir, todo da mal. Entonces, inclusive, dice, bueno, pero bajó la inflación al 4%. Sí, tenemos que ver la inflación que generó desde noviembre. Tener una inflación del 4% con esta caída brutal del consumo. Sí, te subes 100 y te bajan 4. Bueno, me debes 96 todavía, ¿no? Aunque no sepa mucho de matemáticas. Bueno, pero esa es la cuenta. Esa la gente lo sabe. Sí. La gente lo sabe, y por más lucubraciones estrafalarias que pueda hacer Milei, nadie le cree más. Ahora, nosotros decimos como partido, cerrando este capítulo, hay que derrotar no solamente a Milei, sino su programa. Eso implica, en relación al problema de la deuda, que es un problema central, nosotros levantamos, la bandera del no pago de la deuda tiene que estar más alta que nunca. Es decir, las tareas de las movilizaciones, porque la gente está resistiendo, los jubilados están resistiendo, pero decimos tenemos que derrotar su programa, porque muchos queremos que no haya más Milei, pero puede venir otro y los problemas de fondo de la economía siguen. Claro, tenemos que prepararnos para gobernar. No queremos que reemplacen a Milei por otro Milei o por un Massa o por alguien. Porque todos están ahí, digamos, ya preparándose con los palmillos porque ven que es un fracaso y bueno, el problema es quién lo reemplaza, ¿no? Exacto. Entonces, nosotros no queremos que otra vez nos cambien la figurita y hagan alguna concesión para seguir adelante con este mismo programa. No queremos terminar con esta política. Y para eso hace falta que la clase obrera se independice políticamente, que pueda construir su organización revolucionaria, que pueda pensar con su propia política, con su propia estrategia. Esto es fundamental. Este es el problema de los problemas. Esto significa que la clase obrera tiene que recuperar los sindicatos, tiene que recuperar las direcciones de los sindicatos, porque son sus principales herramientas de lucha. Hoy, lamentablemente, las direcciones sindicales tratan de generar las condiciones para ver si se pueden ganar las elecciones del año que viene o las del 2027. Esto es una nueva frustración. ¿No? Claro. Hay que organizar la lucha de las masas para desconocer el programa del Fondo Monetario, desconocer la deuda externa, para plantear el monopolio del comercio exterior. La ley Righi, como vos señalabas, significa la apertura completa. Van a poder disponer de todo lo que se produce en el país, y si el país ha levantado las cláusulas de autoabastecimiento, es decir, que si el país necesita algo, tiene que comprarlo al exterior, es una locura. Ya YPF lo vivió el año pasado, tuvo que hacer un experimento con litio, y tuvo que comprar el litio a Chile, porque el productor de litio argentino no le proveía de litio. Esto está a una escala general con el Righi. Y no solamente esto, sino que han liberado los precios, que los precios van a ser del mercado internacional. Entonces, esto nos llevó esta política de las grandes corporaciones. Entonces, hay que terminar con esto. Exacto. Es necesario el monopolio del comercio exterior, terminar con la banca privada. Esto es fundamental y los principales recursos del país tienen que ser estatizados. Pero esta tarea solamente la puede cumplir la clase obrera, acaudillando a la mayoría de los oprimidos. Este es el corazón de la lucha política, y esto es lo que hay que preparar. Cuando decimos hay que preparar, que hay que recuperar los sindicatos, que hay que conquistar la independencia política, decimos que los trabajadores tienen que recuperar las asambleas, como se está viviendo en estos últimos meses. Un proceso que estuvo atenazado durante muchos años ha vuelto a revivir. Las asambleas en los lugares de trabajo, las asambleas en los sindicatos, la coordinación para las luchas. Esta es la clave de nuestro trabajo y hay que politizarlo. Y la mayor unidad. Y la mayor unidad. La mayor unidad de todas las luchas, de todos los sindicatos, de las organizaciones desocupadas, los movimientos sociales. No hay nada que nos divida. En estas consignas estamos todos de acuerdo, entonces hay que dejar de lado el sectarismo. Necesitamos encuentros donde los trabajadores debatan, discutan, asambleas en los lugares de trabajo, por supuesto paro general, pero todo eso tiene que estar acompañado de la máxima unidad y necesitamos fundamentalmente a esos obreros que marchan en las columnas de la CGT. Tal cual, es fundamental. Y bueno, y la vanguardia tiene el desafío de ir a disputar ahí, ¿no? a esa clase obrera que está movilizada y preocupada. Estamos obligados.
No hay forma de decir, las corrientes que se reivindican de la clase obrera, que se reivindican del clasismo, que se reivindican del socialismo, están obligadas a intervenir junto a la clase obrera y luchar por esta perspectiva en su seno. Bien. No desde un escritorio, desde afuera. ¿Dónde está la clase obrera? Si te querés organizar, contactate con nosotros, pedí el Masas, que es nuestro periódico, este último Masas muy interesante, y podés agarrar un artículo, lo pegás en tu lugar de trabajo, ayudar a politizar, a debatir. Este es el camino para que podamos derrotar el programa de la burguesía y del imperialismo. Absolutamente, ese es el camino.